Vamos a comenzar ahora con la segunda parte, que tiene que ver con calor, temperatura y los efectos del calor. La temperatura y el calor en la física no son lo mismo y es importante que podamos distinguir entre uno y el otro. Hasta aquí hablamos de temperatura, hablamos de medirla con un termómetro, sin embargo, cotidianamente decimos que hace calor. ¿Qué nos dice eso acerca de la temperatura? La temperatura, como vimos en la primera parte, es una cantidad escalar que nos indica qué tan frío o caliente está un cuerpo, cuál es su estado térmico. El calor aparece para nosotros a la hora de analizar por qué un cuerpo aumenta o disminuye su temperatura. El calor es esa energía que es necesario transferir a un cuerpo para que su estado térmico varíe. El calor no es la temperatura. La temperatura está asociada con el estado térmico de un sistema medido con un termómetro como vimos en la primera parte. La temperatura se expresa en Kelvin o en grados, mientras que el calor es un flujo de energía que se da necesariamente entre cuerpos a distintas temperaturas. Como tal, el calor se expresa en unidades de energía. Pueden ser joule o calorías. ¿Qué es una caloría? Una caloría es una unidad que nos permite medir la cantidad de calor que se ha intercambiado. En este caso, para definirla, vamos a usar los efectos térmicos de la caloría. Una caloría se define formalmente entonces como la cantidad de calor que es necesario entregar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado. En particular, entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Si bien la caloría está bien definida, en los usos cotidianos una caloría es una cantidad pequeña. Por eso suele utilizarse la kilocaloría también, muchas veces denominada caloría grande, como forma de abreviar gastos energéticos, en particular en el caso de gastos energéticos de personas, dietas y demás. Cuando vemos, por ejemplo, los datos nutricionales de un alimento, en este caso que nos indica 110 calorías, en realidad se está refiriendo a 110 kilocalorías o bien 110.000 calorías, como las definimos antes. Dijimos que íbamos a ver algunos efectos del calor. Los efectos del calor pueden darse tanto cuando un cuerpo recibe calor como cuando un cuerpo entrega calor. Cualquiera de estas dos situaciones atienden al intercambio de calor. El efecto más conocido es la variación de temperatura, que se da cuando un cuerpo recibe o entrega calor. Otro efecto conocido es el cambio de estado, que puede darse cuando un cuerpo recibe o entrega calor. Se lo conoce como el calor latente y, por ejemplo, el hielo a 0 grados al recibir calor se transforma en agua. Otro efecto del calor que un cuerpo recibe es la variación de volumen. Puede ser una dilatación o una contracción, que ya vimos que se usa para definir una escala termométrica. Por último, hay otros efectos de tipo eléctrico que se usan muchas veces para protecciones eléctricas o seguridad y que no vamos a tratar con detalle en este capítulo. Para terminar con esta primera parte, vamos a ver dos efectos del calor que son los que más vamos a usar en esta primera parte de la materia. El primero está vinculado con la variación de temperatura que un cuerpo sufre cuando intercambia calor. Ya dijimos que a esto le llamábamos calor sensible. El calor intercambiado, sensiblemente, se relaciona entonces con la variación de temperatura mediante una ecuación bastante sencilla que establece que el calor Q
es igual a una constante por la variación de temperatura. La cantidad C se llama capacidad calorífica y nos indica cuántas calorías es necesario entregarle al cuerpo para que su temperatura varíe en 1 grado. El otro efecto del calor que vamos a ver es el efecto del calor vinculado con los cambios de estado de los cuerpos. A este calor se le llama calor latente. Este es el calor que el cuerpo intercambia mientras pasa de estado líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a vapor. Durante estos cambios, el calor se dedica exclusivamente al cambio de estado y no hace variar la temperatura del cuerpo. La relación entre el calor intercambiado y la masa que ha cambiado de estado se puede ver en la ecuación Q igual a m por L, donde m representa la masa que cambia de estado y L es una cantidad que se conoce como calor latente de cambio de estado. El calor latente se expresa en calorías sobre gramo o bien en joule sobre kilogramo. Por último, les dejamos una actividad más para pensar y discutir en los foros. La cuestión es, cuando hay que fundir hierro es necesario calentarlo a 1500 grados Celsius. ¿Puede decirse que este hierro contiene calor? ¿Está bien afirmar que un trozo de hierro que se encuentra a 1000 grados ha recibido más calor que uno a 700? ¿Por qué sería esto? Los esperamos con sus respuestas en los foros y hasta la próxima clase. Hasta aquí llegamos con esta primera clase. Ten en cuenta que este no es el único material, que esta clase completa en formato digital está subida al aula y que además hay un material de lectura donde todo lo que hemos contado acá está explicado con más detalle. Nos vemos en los foros.